Hola, hola, mis queridos amigos y hermanos, bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. Continuamos en esta serie Reavivados por su palabra y espero que realmente cada día estemos reavivados por la palabra, ¿no? Reflexionando vivamente en las grandes lecciones que Dios tiene para nosotros en cada parte de la Biblia. Vamos entonces ahora sí en este capítulo Jueces 11 con el estudio de la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración. Querido y eterno Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Estamos, Señor, delante de tu presencia y te pedimos que hables a nuestro corazón, que tu palabra pueda satisfacer las necesidades más profundas de nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. En el año 202, la República Romana enfrentó uno de sus mayores desafíos en la batalla de Zama. El general romano Publio Cornelio Escipión, más tarde llamado Escipión el Africano, derrotó al brillante estratega cartaginés Aníbal, quien había invadido Italia años antes. A pesar del terror sembrado por los elefantes de Aníbal y la experiencia de las tropas cartaginesas, Roma venció gracias a la valentía, disciplina y visión estratégica de Escipión. Sama fue más que una victoria militar, fue una muestra de cómo el pasado, es decir, las derrotas anteriores, no definen nuestro destino. Así también Jefté, rechazado por su familia, volvió como libertador de Israel. Ambos demuestran que el liderazgo puede nacer del rechazo, que las derrotas del ayer pueden dar paso a victorias que cambian la historia cuando se confía en una causa superior. Así, mis hermanos, Jueces capítulo 11 describe cómo Jefté, hijo de una ramera, rechazado por sus hermanos, se convierte en líder del pueblo de Israel, llamado por los ancianos de Galaad cuando los amanitas los amenazan. Jefté acepta con la condición de ser jefe si vence. Antes de la guerra intenta razonar con el rey amonita, repasando la historia de Israel, pero sin éxito. Entonces clama a Dios, aunque hace un voto precipitado y obtiene la victoria. Sin embargo, su voto lo obliga a entregar a su única hija, que se somete con fe. El capítulo cierra con su cumplimiento doloroso, recordando la seriedad de nuestras promesas a Dios. Vamos entonces, mis hermanos, escogiendo 4 versículos claves de este capítulo para nuestra reflexión espiritual. Jueces capítulo 11, versículos 1 y 2. Leemos, dice lo siguiente. Jefté, el Galaadita, era esforzado y valeroso. Era hijo de una ramera y de un hombre llamado Galaad. Pero también de Galaad, la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Bueno, mis hermanos, tenemos aquí una historia que empieza de una manera muy triste, la división de una familia. Muchas veces como seres humanos cometemos grandes errores, ¿no? Y a veces tenemos que afrontar con los grandes errores. Bueno, el padre de Jefté como dos mujeres y las consecuencias se ven en la división de la familia, hijos contra hijos. Ahora, el caso de Jefté es sumamente especial, porque desde el punto de vista de la sociedad, Jefté simplemente estaba destinado para ser un tipo marginal, un delincuente, alguien que no tenga futuro. Era el hijo de una ramera, es decir, de una mujer que vendía su cuerpo, una mujer que desde el punto de vista de la sociedad no valía nada, no merecía ningún respeto. Así que él crece con ese estigma de ser el hijo de una mujer ramera. Mm, Pero está al comienzo con sus hermanos, que sí eran hijos de la esposa legítima del padre de Jefté. Así que llegó un momento en que otros hijos le dijeron, mira, ándate de nosotros, ¿no? Anda, nosotros somos hijos de la mujer legítima de nuestro padre, tú eres un bastardo. No tienes que estar con nosotros. No eres un hijo legítimo. En aquel tiempo eso era un estigma social muy grande. Así que Jefté allí estaba, rechazado por la sociedad, discriminado por su origen. ¿Qué podía él hacer respecto de su origen? Él no tenía la culpa de ser hijo de quien era. Él no tiene la culpa de las cosas con las que no podía, por así decirlo, decidir, ¿no? Nadie decide en el seno de qué familia va a nacer. Nadie decide
eh, la madre que va a tener, ni el padre que va a tener. ¿Mm? Nadie decide, mi querido hermano, la raza que tiene. Nadie decide la nacionalidad que tiene. Hay cosas que están fuera por completo de nuestra decisión. El gran punto de la vida es qué hacemos con esas realidades que hemos recibido. ¿Ah? Puede ser que hayamos nacido en el seno de una familia discriminada por raza. Tristemente, en nuestro mundo, mi querido hermano, tenemos esa tara todavía social que es el racismo o esa tara social que es el machismo, porque durante mucho tiempo, por ejemplo, no se permitía el ingreso de mujeres a las universidades. No se le daba ninguna oportunidad simplemente por haber nacido mujer. Eran pocas las mujeres que accedían a educación universitaria. Los tiempos han cambiado, pero la mayor parte de la historia no fue así. El racismo también, ¿no? que, o la nacionalidad. Es decir, nadie escoge de dónde van a ser, cuál será el color de su piel, nadie escoge eso. Y sin embargo, la sociedad rechaza por cosas que nosotros no podemos manejar. No podemos manejar. Hay un filósofo con el cual no concuerdo mucho, pero la frase que da es muy importante, la frase que voy a compartir. Ah, el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Bueno, ¿qué significa? El hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Lo que está diciendo es que hay cosas que el hombre no ha podido decidir en su vida. No he decidido el lugar de nacimiento, la raza, no he decidido mi clase social, no he decidido eso. Cuando nacieron no me dijeron, a ver, decide en qué clase social vas a nacer. No me dijeron eso. Pero ¿qué es lo que yo voy a hacer con esa realidad? Lo que yo hago con aquello que he recibido es lo que va a definir lo que yo seré. Eso es lo que dice la frase, ¿no? ¿Qué voy a hacer habiendo nacido a veces en una situación de discriminación, a veces con una mirada de la sociedad, una mirada negativa de la sociedad sobre mí? ¿Qué es lo que yo voy a hacer con eso? Dios puede levantar incluso a personas discriminadas. En otras palabras, aquello que la sociedad discrimina, el Señor le abre los brazos con amor. Dios puede levantar incluso personas rechazadas por la sociedad para cumplir propósitos gloriosos, que fue el caso de Jefté. Él no decidió nacer de una ramera y sin embargo Dios lo usó como un poderoso instrumento. Así que mi querido hermano, por favor, Dios ve más allá de tu linaje, Dios ve más allá de tu posición social, de tu raza, de tu nacionalidad. Dios te ve como algo valioso por lo que eres, si te pones en las manos del Señor. La gran diferencia entre los seres humanos no es ni racial, ni es de nacionalidad, ni es de nacimiento. Nuestra gran diferencia es cuántos estamos dispuestos a obedecer al Señor y cuántos no estamos dispuestos a hacerlo. Al final, esa es la gran división de la historia. Así que tu pasado no tiene necesariamente que condicionar tu futuro a menos que tú lo permitas. Nadie podrá hacerte daño ni con la mayor discriminación que te hagan a menos que tú lo permitas. Es decir, a menos que tú digas, bueno, tienen razón, entonces todo lo que me dicen, de repente sí, por mi nacimiento, entonces no merezco ninguna oportunidad. No, Dios puede usarte en la condición en la que estás, incluso con, vamos a decir así, ciertas limitaciones físicas o intelectuales. A Dios no le importa eso, porque Él puede usarte incluso con las peores heridas de tu corazón, heridas emocionales. No, mis queridos hermanos, muchas veces hay heridas tremendas, pero Dios puede curar tu corazón y usarte para cosas grandiosas. Vamos ahora, mis hermanos, a versículo 11. ¿Qué es lo que dice el versículo 11? ¿Eh? Versículo 11 dice lo siguiente. Fue pues Jefté con los ancianos de Galaad, y el pueblo le eligió como su caudillo y jefe. En Mizpa, Jefté repitió todas sus palabras delante de Jehová. Bueno, ¿qué es lo que nos dice la historia? Que Jefté efectivamente había sido, digamos, había sido expulsado de la casa donde él vivía, porque los hijos de la mujer legítima de su padre no lo aceptaban, lo votaron, y él empezó a actuar con marginales, ¿no? Él empezó a andar en una pandilla con gente de mal, pero tenía tanto éxito con su pandilla que la gente de Israel, cuando hubo opresión, ¿no? Opresión de parte de un pueblo, ¿ah? Vinieron aquí
que los hijos de Amón, dice la Biblia, ¿no? Los hijos de Amón vinieron y le hicieron guerra a Israel. Y allí los israelitas se acordaron, este Jefté, que lidera una banda de malhechores, creo que puede ser nuestra única ayuda, ¿eh? Porque yo le he encontrado que es inteligente para la guerra, en su maldad. Así que lo llamaron. Y Jefté les dijo, bueno, si ustedes quieren esto, entonces si yo tengo la victoria, si Dios me da la victoria, mira que había un espíritu también en Jefté, ¿no? A pesar de las maldades que estaba haciendo, había un concepto diferente en él y dijo, si Dios me da la victoria, entonces yo seré el líder de Israel. Y los ancianos estaban tan desesperados que le dijeron, está bien, si tienes victoria, entonces vas a ser nuestro líder. Y el Señor aquí nos muestra este versículo que lo eligieron por caudillo. Y entonces él ahora ve que está en las manos de Dios. Jefté, aunque estaba herido por el rechazo, no actúa con venganza, sino que lo que hace es consagrar su liderazgo a Dios. Tuvo esa oportunidad de ser una herramienta en las manos de Dios y la aprovechó para gloria del Señor. Se colocó en las manos de Dios. Así que, mi querido hermano, él podría haber actuado con venganza. Él podría haber dicho, ahora que a ustedes les va mal, ahí ahora recién me buscan, ¿no? Bueno, anda y váyanse ustedes solos, ¿no? Enfrenten. No, no, él no actuó de esa manera con venganza, sino que por el contrario, consagró su liderazgo a Dios. Así que todo verdadero liderazgo, mi querido hermano, nace de la humildad y de la entrega a Dios, no del orgullo, no de la venganza, no de pisotear a los demás, no de engañar con estrategias falsas, con populismos, con demagogias. No, ese no es un verdadero liderazgo. Es colocar a Dios como fundamento del liderazgo. Así que antes de tomar decisiones, mi querido hermano, debes llevarlas delante de Dios, reconociendo que se depende completamente de Él. Así que Elena de White manifiesta esta declaración. ¿M? No hay guía más segura para las decisiones que presentar nuestros caminos al Señor. Esa es la guía más segura de nuestras decisiones. De las cosas más difíciles que hay en la vida es aprender a tomar decisiones. Bueno, creo que tú ya lo sabes, ¿no? Es de lo más difícil. Hay decisiones que son realmente importantes en la vida. Por ejemplo, ¿qué carrera vas a tener? Por ejemplo, ¿a quién vas a servir como Dios? Por ejemplo, ¿con quién te vas a casar? Son decisiones definitivas, terminantes. Ahora, si uno lo hace sin depender del Señor, puede llegarse a cometer equivocaciones realmente grandes, difíciles. Ah, Así que la guía más segura para tus decisiones, mi querido hermano, es presentar tus caminos al Señor. Decirle, Señor, estos son delante de mí se abren esta gama de decisiones, ayúdame para tomar la correcta. Y estando en comunión plena con el Señor y dependiendo de los principios de la palabra de Dios, tendrás luz para tomar las decisiones. Precisamente eso es lo que dice que es la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Jefté descubrió eso cuando ejerció liderazgo eh, en el pueblo de Dios, ¿no? Reconoció al Dios verdadero. Vamos a un siguiente versículo. Jueces capítulo 11 versículos 30 y 31. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a las amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese, victorioso de los amonitas será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Oh, mi querido hermano, este es un voto, pero un voto que está mal elaborado, ¿no? Está mal construido, porque este voto estaba incluyendo a una tercera persona. Estaba tomando decisión sobre la vida de una tercera persona. No era una decisión sobre él. Cualquiera que saliera a las puertas de mi casa lo voy a sacrificar. ¿Qué estaba pensando Jefté? Este voto precipitado enseña la seriedad de nuestras palabras y la necesidad de conocer el carácter de Dios. No necesitas impresionar a Dios con promesas, o Él responde a nuestra fe, no al sacrificio impulsivo. Y sin embargo, mis hermanos, Él se colocó a sí mismo en una situación difícil, ¿no? ¿Qué pensaría Él? ¿Quién saldría primero a recibirlo? Posiblemente estaba pensando, no sé, en algún cordero, en algún animal que podría ofrecerlo en sacrificio.
Bueno, lo que sucede es que necesitamos pensar seriamente antes de establecer un compromiso con Dios. Dice la palabra, es mejor que no prometas a que si prometes no cumplas. Una vez que prometes, tienes que cumplir. ¿Mm? Así que mejor no prometas. Es lo que dice la propia palabra de Dios. Así que necesitamos, mis queridos hermanos, actuar con sabiduría, sobre todo cuando necesitamos colocarnos en sintonía con la voluntad de Dios. No necesitamos comprar el favor de Dios. No hagas votos impulsivos cuando Él ya lo ha dado todo por nosotros. Es decir, no necesitas hacer un voto impulsivo. Simplemente necesitas obedecer lo que Dios ya ha determinado. Y la obediencia, ¿no? Es mejor que cualquier sacrificio u holocausto. Es lo que dice Samuel, ¿no? El obedecer es mejor que los sacrificios. La obediencia es lo que Dios más valora. Pero Jefté hizo ese voto y en un momento determinado se vio entonces entre la espada y la pared, ¿no? Ya tenía que cumplir aquel voto y ahí ya no podía retroceder porque ya lo había hecho. Querido hermano, el Señor es un Dios de amor. Él ya lo hizo todo por ti. Puedes prometerle cosas que tienen que ver con tu vida espiritual. Prometo delante del Señor tener comunión con Él cada día. Qué linda promesa, ¿no? Prometo delante del Señor leer la Biblia todos los días. Qué preciosa esta promesa. Prometo delante del Señor actuar en fidelidad. Qué linda promesa. Bueno, esas son promesas que son, que digamos que tienen que ver con nuestra obediencia a Dios. No hagas promesas que no puedas cumplir. Haz promesas que realmente te eleven por encima de una vida rutinaria de espíritu a una vida extraordinaria de grandes realizaciones en las manos de Dios. Vamos ahora, mis hermanos, al siguiente y último versículo, 35 al 36. ¿Qué fue lo que sucede? Cuando él la vio, rasgó sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad que me has afligido tú, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado mi palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado tu palabra a Jehová, haz conmigo conforme a lo que prometiste, ya que Jehová te ha permitido vengarte de tus enemigos, los hijos de Amón. Y añadió, concédeme esto, déjame que por 2 meses vaya y descienda por los montes a llorar mi virginidad junto con mis compañeras. Bueno, una jovencita, ¿no? Qué jovencita extraordinaria, la hija de Jefté. Cuando, cuando viene él de la victoria, esperando, ¿no es cierto? ¿Quién es el que va a salir a su encuentro? Porque allí haría un holocausto, pensando que sería, qué sé yo, algún animal, ¿no? Salió su propia hija, la hija de Jefté, y cuando la vio, quedó petrificado, quedó aterrorizado, ¿m? Rompió sus vestidos. Esto quiere decir que tenía una extrema tristeza. Ay, me has abatido, le dice, y tú has venido a ser causa de mi dolor. Y la hija quizá no entendía nada. ¿Por qué, padre? Es lo que ha pasado. Y ahora le cuenta a él, ¿no? ¿Cuál ha sido la promesa? Y no podré retractarme. Entonces, ¿significa esto que la hija de Jefté iba a ser sacrificada, iba a ser en holocausto? Bueno, definitivamente no, porque Dios había dicho claramente que no se podía pasar a los hijos por el fuego, no podía haber sacrificios humanos en el pueblo de Dios. Así que, ¿cómo es que se cumple la promesa? Bueno, de acuerdo al contexto, la hija de Jefté nunca se casaría, no tendría hijos en base a la promesa de su padre. Y entonces Jefté no tendría sus nietos de parte de su hija, ¿no? Y él queda triste y ella también, pero noten ahí el deseo de obedecer al Señor, ¿no? La fidelidad de la hija de Jefté revela nobleza, revela valentía, sumisión al propósito divino, aunque no lo entendía, aunque ella misma no ha hecho la promesa, posiblemente podía preguntarse mil cosas, pero obedeció. Nuestra devoción debe nacer de la obediencia, incluso cuando implica sacrificio. Cumplir los compromisos cuando son difíciles forja integridad delante de Dios y delante de los hombres. La obediencia, aún en el sacrificio, es el lenguaje de la fe genuina. La historia bíblica nos dice que ella le pide, Señor, Padre, dame 2 meses para ir y llorar mi virginidad.
Es decir, el hecho de que ella iba a permanecer soltera, no iba a tener descendencia, no iba a tener hijos, y ella juntamente con sus amigas, y algo que se convirtió después en una tradición de, de las señoritas israelitas, ¿no? Que recordaban a la hija de Jefté y que peregrinaban para poder recordar esa historia y orar por la historia, ¿no? Una historia triste de esta señorita, pero sin duda también el Señor la bendijo de otras maneras diferentes, ¿no? Seguramente ella fue una persona llena de paz espiritual, llena de realizaciones espirituales. No pudo alcanzar de repente una descendencia, no se pudo casar, pero con toda seguridad en otras áreas de la vida ella alcanzó grandes bendiciones. Querido hermano, que Dios te bendiga. Siempre la obediencia al Señor es lo mejor y debemos ser muy prudentes a la hora que hacemos promesas, porque tenemos que cumplirlas. Dios te bendiga, mi querido hermano.